Tenemos otros datos en el mismo tema carcelario, porque esta es una crisis que no viene de ahora. Insisto, y voy a ser más sincero todavía. Ni siquiera podemos echarle la culpa al Guillermo Lasso. No. Sí le podemos decir que es responsable de no comunicarse con la gente y con el pueblo lo más rápido posible. Sí es responsable por tener una actitud de desidia ante un problema tan grave. Son dos mujeres, me dice Vicente Maigua. Gracias, es que estamos en vivo y acá todo el equipo se cierra a trabajar, imagínense ustedes, y todo evoluciona y todo cambia en minutos. Ya no es una mujer. Hay mujeres heridas también, por si acaso. Y esto no es de ahora. Escuchen este dato, mis queridos amigos, para contextualizar todo. Más de 100 privados de la libertad fallecieron en las cárceles por amotinamientos en los últimos meses. Y yo quiero ser más claro todavía, mis queridos amigos. No podemos valorar el crimen porque sean privados de la libertad. No podemos valorar el tema porque son presos, porque son PPLs, porque son criminales. Y porque son criminales, qué bien que se mueran, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas van a decir eso. Claro, se ponen a gritar por la vida de estos individuos y no sufren por la vida de las víctimas. Perdónenme, pero acá reclamamos, sufrimos, lloramos, gritamos por todo. Y pueden decir lo que quieran, pero es así. Y más aún, mis queridos amigos, cuando ocurren estas desgracias, dentro del lugar donde se supone que deben garantizarse el único derecho universal en el mundo, que es la vida. Y que estos prisioneros, juzgados, criminales, como quieran llamarlos, se ganaron una condena y la están pagando. Que hayan transformado el lugar que se supone debería ser un castigo, algo para que los haga reflexionar e insertarse a la sociedad, que esto se haya convertido en un lugar de trabajo, perdónenme, eso es mucha culpa de las autoridades, porque permitieron que las bandas se adueñen de las cárceles. Y ojo, aquí no solamente estamos hablando de los criminales, hay policías y hay mujeres policías que han sido afectadas y violadas. Pero déjenme darles detalles de esto. Desde el 2009 hasta el momento se contabilizan 277 muertos. Ex autoridades vinculadas al gobierno de Moreno reconocieron que ya en marzo les faltaba una política integral de rehabilitación social. Los disturbios registrados este día miércoles en la penitenciaría del Litoral y en la cárcel de Cotopaxi recordaron los hechos violentos de febrero pasado y dan cuenta que aún falta por implementarse una política integral para una real rehabilitación social en los centros carcelarios. ¿Es que eso no es rehabilitación? ¿Es que usted no entra a la cárcel a rehabilitarse? ¿Usted entra a la cárcel a graduarse de criminal? Usted sale con un PhD, con un diplomado en estrategia para el asalto. Lejos está el concepto de rehabilitación social. No podemos decirlo. Esto es grave, mis queridos amigos. Realmente es de cuidado, porque lo que ocurre dentro es el reflejo de lo que ocurre fuera, pues. Por eso es que no hay que tomarlo a la ligera. No importa, no. Y otra cosa, ya el que está afuera no tiene miedo que lo agarre, pues. ¿Qué miedo puede tener? Y lo tengo puesto en el satírico también. Díganme ustedes, ¿qué miedo puede tener a alguien que es detenido y le vayan a la penny? Vaya con los panas. Solo en febrero del 2021 se confirmó la muerte de 78 privados de libertad luego de los amotinamientos en 4 centros penitenciarios. Situación que fue calificada como una masacre por la forma en que aparecieron los cuerpos. Desmembrados, cortados, cercenados, cocinados. Hasta agosto del 2020, según reportes de medios, se hablaba de casi 30 asesinatos de personas privadas de la libertad. 2 hechos que se recuerdan más es el de 2 presos que fallecieron en Cotopaxi durante una riña y otros 2 de ese mismo centro penitenciario.
A ese número de fallecidos se suma en abril de este año 2 más en la cárcel del Rodeo, en Manabí, con el que se haría un estimado de 110 desde el 2020 hasta abril del 2021, más o menos. Los 22 muertos de ayer corresponden a 14 de la cárcel de La Tacunga y 8 de la penitenciaría del Litoral. Toda esta radiografía sobre las muertes de privados de la libertad apenas es una muestra de la situación de las cárceles. Totalmente, ¿no? Es una pastilla, solamente un aviso de lo que está ocurriendo en las cárceles del país. Terrible la situación que se vive, que se sigue conociendo de estos amotinamientos. Y ojo, mucho cuidado, porque supuestamente la policía ya alertó y ya hizo un llamado y ya envió unos mecanismos para aguantar lo que puede ocurrir en otras prisiones, porque esto va a tener cola. Y esto ya en la mañana se registraron incidentes. La única forma de parar esto es que haya lo voy a decir, ojalá que coincida con el presidente Guillermo Lasso, que a propósito estamos esperando la rueda de prensa. Nos van a dar las 4 y había sido anunciado a las 3, totalmente irresponsables en ese punto de vista, desde ese punto de vista. Pero bueno, pero voy a decir, aquí lo que hace falta, señor presidente Guillermo Lasso, es una intervención integral, total, de los militares. Militarizar las cárceles. Ni siquiera es la policía quien cuida las cárceles. Son guías penitenciarios que pasan por un entrenamiento y ya. No. Hay que militarizar. Primer punto. Segundo punto. Hay que remover a todos. Tercer punto. Hay que colocar, fabricar, construir una cárcel totalmente alejada donde vayan personas de extremada peligrosidad, donde ni siquiera llegue señales de Wi-Fi. Porque ahí tienen hasta PlayStation, televisores, internet, todo tienen ahí. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta, mis queridos amigos. Pero esperemos que sea la respuesta por parte del presidente y que se cambien a las autoridades. ¿Cómo es posible que el presidente Guillermo Lasso sepa de lo que ocurrió antes de que ingrese, porque la masacre fue en febrero, Moreno era presidente, pero ya sabía, pues, si hasta se escandalizó, él mismo se escandalizó en esa época. Y ahí sí, de candidato no demoró, pues, el presidente en manifestarse, rechazamos esta crisis, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahora, en su gobierno, ha esperado, creo que como 8 horas para recién hablar, y todavía ni siquiera habla porque estamos esperando su rueda de prensa. Ojalá y nos dé con guante blanco, señor presidente Lasso. Lo pido que lo haga, tanto a la crítica y a todos lados que estamos hablando, ¿no? Porque para eso son estos espacios. Ojalá que nos dé con guante blanco y le brinde al país una solución integral, una postura radical, porque esto no puede y no debe tomarse con medias tintas, con cuidado, para eso usted es el presidente, por eso tiene seguridad. Ah, cierto, no quieren la seguridad, porque no quieren gastar. Cerramos eso.